Buenas tardes, es domingo 20 de noviembre, son 20 y algo, pasadito, 20 y Pasadito. poquito. Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y como siempre, o como casi siempre, vamos a iniciar con un textito poético que esta vez va a ser, eh, bueno, va a ser una provocación clara, abierta, directa, cada uno lo entenderá a su gusto, ¿no? Y que tiene que ver también con una serie de situaciones que se están viviendo en América Latina y en Chile, por cierto. QEPD. Aquí yace Osvaldo Romo, torturador. Llegaré al nicho solo, poco importa. Cárguenme los muertos que quieran. Estoy orgulloso. Yo, héroe y maldito, cierro la boca. Transité por los juzgados dando explicaciones, mientras los cerca de 2000 agentes de la DINA me verán por las pantallas bebiendo una cerveza y rascándose el ombligo. Eh, Bueno, bueno, Omar, bueno, para reflexionar mucho. sí, Dice hay una por un verdad, homenaje, ¿no? Por un homenaje sí, fuerte. unas cosas fuertes que son realidades. Lamentable y trágicamente son realidades. No son, yo diría, ni siquiera metáforas, porque la mayoría de los agentes que formaron la DINA y después la CNI, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría están en absoluta impunidad, absoluta, no relativa, absoluta. Esa es la triste y trágica historia de Chile que jamás vamos a aceptar, jamás. No sé si alguien lo querrá aceptar o dirá es la transición que nos tocó vivir, pero no es mi caso ni creo que sea el tuyo. Con mucho respeto lo digo más, porque además son cuestiones, como lo hemos dicho otras veces, que son temas de futuro, absolutamente de futuro. Eso es muy importante. Nosotros no miramos para atrás. Lo que hacemos es hacer presente cuando se rescata la historia. Y así se hace futuro. Lo otro es un espejismo que no sirve de nada porque la historia precisamente nos ha enseñado que un país sin pasado, sin reconstrucción, sin memoria, no puede construir su futuro y muchas veces se vuelven a repetir las situaciones trágicas que se repitieron antes. Así que me deja ahí con una tremenda reflexión, más todavía en este día, ¿no? A propósito de este día, Más todavía en este día con la desaparición física de una mujer titánica, pero de esas verdaderas titánicas, eh, que entregó, yo creo que lo mejor de su vida a la resistencia contra la dictadura cívico-militar, los gorilas argentinos, 30.000 desaparecidas, desaparecidos, 30.000, una represión, un terrorismo de Estado que yo creo que ni siquiera Naciones Unidas ha dimensionado, y ella fue una de las mujeres que se pusieron en la primera línea y que, y que jugaron un papel muy importante en la denuncia, en la resistencia, en la búsqueda, y cruzó fronteras, porque Eve no era de esas mujeres que calculan los pasos para ver si le conviene o no, con quién no está, no era de esas mujeres. Lo voy a decir así, era muy argentina para sus cosas, era sí, una mujer de lucha, bueno, ahí precisamente en las hay fotos con el imágenes aquí con, comandante, sí, 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 tiene otras con Evo Morales, con Chávez,
Yo me recuerdo haber tenido el tremendo honor de haber acompañado y haber estado con Gladys y con varias compañeras, compañeros de la lucha por los derechos humanos en Chile en los 90, cuando Eve vino a Chile, muchas veces fue también a La Habana. Ella no ocultaba, al contrario, explicitaba su compromiso por las ideas del socialismo y las causas emancipadoras. Y por cierto, partiendo por su propio compromiso con su lucha emancipadora en Argentina. Allá se ha decretado un duelo nacional, si no me equivoco, de 3 Sí, días. Hay sí. un impacto tremendo en el pueblo argentino por la desaparición física de ella. Y con toda razón, con toda razón. Ahí viene la emoción, no es separado. De repente nosotros somos un poquito buenos para caracterizar al pueblo argentino, que son emocionales. Yo no sé, no sé. Yo creo que la emoción y la razón. Y no tengo duda que el duelo nacional en Argentina es también un duelo de los pueblos de nuestro continente. Y lo sabremos vivir y lo sabremos convivir y compartir. Te decía, Omar, yo tuve el honor de estar con ella, de estar con Gladys, de estar con compañeras y compañeros de las agrupaciones de familiares detenidas y detenidos desaparecidos, ejecutados y ejecutados políticos de Chile. Ella vino a acompañar, incluso estuvimos ahí en una protesta frente a la Moneda en los 90, cuando no nos digan ahora que los procesos de verdad y justicia han sido tan fáciles en Chile. No nos vengan a decir expresidentes que poco menos que hemos venido a cuestionar al Instituto de Derechos Humanos cuando ya esas cosas estaban resueltas en Chile. No nos vengan con eso porque eso no es verdad. Eso no es verdad. No, Aquí hubo muchas cosas que se hicieron en los 90 para romper la impunidad y nos faltó incluso, porque la impunidad fue avanzando. En algunas cosas se abrieron caminos, ciertamente, los procesos judiciales que todavía están en curso. Por cierto, el informe Rating, informe Vales, por cierto, tremendamente valorable. Pero eso no significa que aquí en Chile hubo, por ejemplo, como en el caso argentino, procesos judiciales directos a los responsables del terror, a los comandantes en jefe, varios de ellos presos, condenados. Eve ahí jugó un papel notable y cuando vino a Chile venía en eso, a ayudarnos también a empujar esa dirección. Yo me acuerdo en los 90, estuvimos frente a la Moneda y se le trató de descalificar. ¿Cómo se descalificaba a Gladys, a Sol La Sierra, a Viviana Díaz, a Alicia Lira? Por decir nombres, pero habían muchas mujeres, la mayoría mujeres. hoy a Lorena Pizarro. A Lorena Pizarro, que se le trata de amedrentar, de provocar, con cobardía tremenda, pero planificada. Planificada. Esas intervenciones en el Parlamento son cuestiones sistémicas, planificadas. No son exabruptos, son cosas hechas para provocar una reacción y van para adelante. Y van para adelante. Y lo mismo está pasando con el compañero Daniel Jao, donde algunos, no sé si sabrán lo que dijeron, no, supongo, cuando para tratar de disminuir, cuando él llama a un frente antifascista que se está llamando en todas partes. Ahora en México hay una reunión donde va a ir Kass, va a ir Bolsonaro, van a ir los de Trump, va a ir el Milei de Argentina. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro continente y en el mundo. O sea, la primera ministra de Italia es una neofascista, de frentón. No estamos hablando de cuestiones metafóricas, de frentón. Entonces aquí cuando Daniel convoca a los frentes que no polaricemos, no me vengan con ese cuento que de polarizar. Eso lo han usado de los 90 en adelante para entenderse de manera desvergonzada con Pinochet, hacerlo de comandante en jefe, senador vitalicio, salvarlo de los tribunales de justicia internacionales. Para eso sirvió esto de no polaricemos, el pacto transicional. Para eso sirvió. Nadie desde la izquierda ha pretendido usar ni las armas, ni el terrorismo, ni la violencia respecto de adversarios que sí lo hicieron durante la década de los 80 y del golpe en adelante. Sí lo hicieron. Y en los 90 también hubo situaciones de esa naturaleza.
Mucho. Y por tanto, yo creo que la historia es la que es. Entonces, en homenaje a Eve, lanzamos estas palabras humildes, intensas, pero en homenaje a esa gigante que nos deja, que duda cabe, un legado tremendo, tremendo para seguir luchando por verdad y justicia, y con ese temperamento fuerte e intenso que ella tenía, que a mí por lo menos me fascinaba cómo era ella. Era una mujer valiosísima, valiosísima, muy amiga, como digo, de Chile, del pueblo chileno, de las agrupaciones. Con Gladys cultivaron una amistad, se encontraron en La Habana, invitadas por el comandante Fidel Castro, conversaban mucho. Ahí había una relación de afecto, de intensidad muy profunda, y que creo que el Partido Comunista de Chile ha formulado una declaración ahora hace poco, y por cierto muy afectados, pero también con esa fuerza de tomar ese ejemplo, de tomar esa causa de nuestra amiga, hermana y compañera Eve de Buenafini. Partimos con ese homenaje. Y Partimos con ese homenaje. ahora vamos abriéndonos a una serie de cosas que fueron ocurriendo en la semana, unas que son bastante graves y que nos tuvieron en vilo y que también sirvieron para una campaña aterradora. Y aquí recojo a RT. Polonia y Ucrania trataron de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Denuncia Moscú ante la ONU. El representante ruso indicó que cuando el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, culpó a Moscú, era imposible que desconociera que precisamente los misiles ucranianos lanzados por el sistema de defensa antiaérea habían alcanzado el territorio de Polonia. De acuerdo a sus palabras, esto significa que se trata no solo de desinformación deliberada, sino de un intento consciente de involucrar a la OTAN en un enfrentamiento directo con Rusia. Global Times. Lo hemos dicho muchas veces, Partido Comunista de China. La escena largamente esperada entre China y Estados Unidos alivia al mundo. La editorial de The Global Times. ¿Qué es lo que dice? El presidente Xi señaló profundamente las tres capas de intereses comunes entre China y Estados Unidos. Redunda en nuestro interés mutuo y fundamental prevenir los conflictos y los enfrentamientos y lograr la coexistencia pacífica. Redunda en nuestro interés mutuo beneficiarnos mutuamente del desarrollo de los demás. También es de nuestro interés mutuo promover la recuperación global post-COVID, abordar el cambio climático y resolver los problemas regionales a través de la coordinación y cooperación entre China y Estados Unidos. En las circunstancias actuales, China y Estados Unidos comparten más, no menos, intereses comunes. Una declaración de intenciones, ¿no? Medio interesante, sancionado por Zelensky, opositor, un medio ucraniano. Se los dejo ahí. El nombre es un medio difícil, pero ustedes lo pueden ver después. Opiniones diferentes sobre la guerra y el bloqueo de un ataque nuclear. ¿Cuáles son los resultados de la cumbre del G20? ¿Y qué debería esperar Ucrania? Es bien interesante lo que dicen ellos, ¿eh? El presidente... perdón. Acá está. Dice, la cumbre de Bali fue probablemente la más problemática de todas las que el G20 ha organizado, ya que tuvo lugar en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania e incluso en el contexto de la intensificación de la confrontación entre Estados Unidos y China, en particular debido a Taiwán y al hecho mismo de que Xi no condenó abiertamente a Putin por su guerra en Ucrania, así como las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita sobre el suministro de petróleo. La guerra en Ucrania ha profundizado la brecha, y esto es muy importante, entre las principales economías del grupo de los 7, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, y el llamado sur global, países menos desarrollados que tienen menos herramientas para combatir la escasez de alimentos y energía, los efectos del cambio climático y la pobreza. Esta división se manifestó plenamente en Bali,
en algunos sectores hoy descontentos porque, en su opinión, los estados más grandes no están haciendo lo suficiente para hacer frente a estos desafíos. Otra razón para la división es la coerción para unirse a las sanciones contra Rusia o las restricciones a la compra de sus recursos energéticos. Esto generalmente sugiere que el mundo se está volviendo multipolar y se están formando alianzas no solo alrededor de los Estados Unidos, sino también en torno a China y a nivel regional alrededor de países como Arabia Saudita. Interesante, porque lo están diciendo ellos. Discurso del primer secretario del Partido Comunista de Ucrania en el encuentro Partido Comunista Obrero. ¿Qué es lo que dice este secretario del Partido Comunista de Ucrania? Dentro de un discurso que es más grande, ¿no? En nuestra opinión, la guerra en Donbass contra el régimen de Kiev debe considerarse como una lucha de liberación nacional. En esencia, una guerra por la independencia del régimen fascista en el poder, por el derecho del pueblo a hablar su lengua materna y no seguir la ruta antirrusa impuesta por los Estados Unidos. Por lo tanto, sobre la base de la teoría marxista, el conflicto militar en Ucrania no debe considerarse como una guerra imperialista en el sentido literal del término, y además, desde el punto de vista ruso, se considera como la lucha contra una amenaza externa a la seguridad nacional y el fascismo. Todos somos conscientes de que la milicia popular de Donbass no pudo resistir al ejército ucraniano de muchos miles de personas equipadas con armas extranjeras, por lo que su derrota conduciría inevitablemente a la destrucción total de la población de habla rusa, muchos de los cuales eran ciudadanos de Rusia. El ejército de miles de nacionalistas ucranianos, bajo el mando de instructores estadounidenses y de la OTAN, se concentró en las fronteras de las repúblicas. El plan detallado de invasión había sido desarrollado de antemano por los generales en Washington. Todos estaban esperando la orden. Y la última, bueno, la comentamos al principio. La muerte, ¿no es cierto?, de Eve Bonafide. Eso como una mirada general, ¿no?, de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hay muchas otras cosas más, ¿no? Pero me parece que esas están en el centro, sobre todo el manejo comunicacional con el tema, ¿no es cierto?, de estos misiles que caen en Polonia y que la verdad es que las primeras horas, como fue transmitido por lo menos en Chile y en otros lugares, era escalofriante, ¿no? Para decirlo Bueno, menos. Omar, Casi abusivo. no, no, absolutamente, lo hemos dicho y yo creo que hay que reiterarlo. Esto confirma que lo que hemos planteado, hay que decirlo con mucha certeza. Nosotros en Chile tenemos una hegemonía mediática que está bajo la lógica de la línea de mensaje de la guerra psicológica que está desplegando el imperialismo norteamericano en todo el mundo, pero en su patio trasero, lógicamente. Y esta hegemonía mediática se mueve en esa línea de contenido, en esa línea de mensaje. Fíjate que antes que ocurriera lo que tú señalaste, nosotros estábamos en el programa y nosotros lanzamos la hipótesis que terminó siendo totalmente certera, porque en ese momento era una hipótesis de trabajo, pero en el contexto del análisis lo pusimos así, para que tampoco nadie dijera, ah, están tirando cosas, ¿te acuerdas? Teorías conspirativas, Sí. todo esto con lo cual descalifican muchas veces en Chile las realidades reales. Las realidades reales. Cuando nosotros estábamos en ese programa, lo que ocurrió fue ese día la acción de terrorismo en la capital de Turquía, Sí, por con la cierto. muerte de varias personas y decenas de personas heridas y heridos. Un atentado que fue cerca de la sede del consulado ruso en Turquía. Y previo a eso estaba la declaración del presidente de Turquía, que decíamos, no es menor, porque en esa declaración el presidente de Turquía por primera vez señala claramente que es Occidente, Estados Unidos y la OTAN, los que están generando una acción en contra de Rusia, que Rusia lo que hace es resistir.
sus palabras son casi literales lo que estoy diciendo. Y no pasaron muchas horas y viene este atentado brutal. Y nosotros levantamos la hipótesis de que esto venía dentro del marco de las operaciones de terrorismo que está realizando hace rato Estados Unidos y la OTAN. Hace rato, esto no es nuevo. Acá ya se dieron luces respecto del intento de matar a la vicepresidenta de Argentina, pero tampoco es tan nuevo. O sea, miremos la historia de nuestra región. Omar Torrijos, los intentos por matar al comandante Fidel Castro, los intentos por matar a Evo Morales cuando se produjo el golpe de Estado, que lo salvó no la diplomacia en el aire, no seamos tan así, lo salvó la acción directa de México, de Argentina, que lo sacaron junto con García Linera, bajo una protección que era para salvarle la vida, porque lo querían matar, derechamente. Bueno, y nosotros, nuestra historia en Chile, que recién estábamos hablando de Bonafini, estábamos hablando de los asesinatos que se han cometido en Chile, de las desapariciones, las ejecuciones. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es el sentido de oblicuar esa realidad? Bueno, horas después que el presidente Erdogan dice esto, horas después nosotros levantamos esta hipótesis, pero bueno, dice después el primer ministro turco que él tiene claro quiénes fueron los que hicieron este atentado. Y no lo dice oblicuando, como aquí utiliza mucho la élite criolla de los tres poderes del Estado y la privada un poquito menos, pero ya vamos a hablar de eso, pero también son un poquito así. No, ¿qué dice el primer ministro cuando rechaza, y esto, amigas y amigos, que ya van y que bueno, que se conecten centenares de personas que están conectándose a nuestro espacio, y lo hemos dicho otras veces, a nosotros nos interesa que opinen, que critiquen, no estamos buscando que levanten bandera y todos felices y forrados en torno a lo que decimos, no, no es nuestra idea es aportar un análisis propositivo, crítico, pero que bueno, que se den el esfuerzo de escucharnos y vernos por La los paciencia. contenidos, por los contenidos, no por ninguna otra cosa, los contenidos. Bueno, cierro el paréntesis, pero ¿qué dice el primero? Es un asunto muy de fondo que aquí prácticamente yo creo que no sé si algún medio lo difundió, no sé. Es impresionante, Omar. El primer ministro turco dice, yo no acepto las condolencias del gobierno norteamericano. Sí, Y dice algo tremendo, porque es cuando el asesino va al lugar del asesinato, sí, pues, no, tal cual, lo estoy fuerte. diciendo literalmente. Y ahora entonces sigue la dinámica, han habido varias reuniones globales en estos días, donde se han ido generando lógicas de disposición, de correlaciones. Esto fue en ese contexto y viene entonces lo que tú señalas, que es el atentado desde Ucrania hacia Polonia. Es que eso es, el atentado es desde Ucrania hacia Polonia, con víctimas fatales, con heridas y con heridos. Y ahora, hace poco, Alemania oficialmente le informa a Polonia que, entre comillas, se trató de un error técnico, fíjate, error técnico. O sea, yo lo que creo es que lo grave de esto es que ya no hay ni una posibilidad de no considerar el tema de fondo, que es lo que dice Erdogan. Antes nosotros citábamos al Papa, ahora lo dice Erdogan, el presidente de Turquía. El imperialismo norteamericano, Estados Unidos, la OTAN, los países eurocentristas, están metidos con todo en la guerra contra Rusia. Con soldadesca, con atentados, con sus aparatos de inteligencia, de guerra psicológica, desplegados en todo el planeta, sancionando a quien se les ponga por delante. Es una cuestión tremenda. Yo en ese contexto creo que lo que ha hecho el líder político chino, líder político del gobierno chino y líder político del Partido Comunista de China, que ha concluido recientemente un congreso, yo creo que lo que ha hecho, chuta, es tenderle la mano al imperialismo, tendérsela para causas que permitan que
este planeta que se cae a pedazos producto del capitalismo salvaje no siga cayéndose a pedazos. Porque lo que dice Global Times son los temas que de alguna manera, no de alguna manera, de todas maneras le importan a cualquier persona, de ser humano, ser de la biodiversidad, lo que sea, que habita en este planeta, sobre los temas del COVID, sobre los temas de la guerra, la paz, sobre los temas de la pervivencia económica, la crisis alimentaria, que está afectando especialmente a niñas y niños en África, en Asia Pacífico, y por favor no nos hagamos las lesas ni los lesos, porque aquí en Chile tenemos una situación extraordinariamente grave del punto de vista socioeconómico, muy grave. Y yo creo que aquí no hemos tomado plena conciencia sensiblemente de lo que está pasando en sectores que ya están en los límites de lo que significa la pervivencia en distintos planos. Y esto es parte de una situación global, por cierto, pero no está afectando directamente. Entonces, yo lo que creo que lo que ha hecho el líder político chino es un gesto de humanidad. No tengo claro si el líder norteamericano lo va a acoger, porque hasta ahora no han hecho nada en esa dirección, absolutamente nada. Yo creo que todos los espejismos de que Ucrania, que la libertad de Ucrania, que viva Ucrania, que la paz, y toda esta cosa que se ha tratado de montar en torno a un régimen fascistoide como es el que encabeza Zelensky, todo esto de mostrar como si hubiera una causa occidental, libertaria, en fin, y todo esto no se cae a pedazos, a pedazos. Y se cae, sabes, Omar, que a mí lo que me preocupa es que además se cae, pero los que podrían tomar más conciencia más rápidamente de que por ahí no va la cosa. Apoyar al régimen de Zelensky no es el camino, menos para países como el nuestro. No es el camino. Nosotros tenemos una tradición antes del golpe que venía por décadas anteriores, en donde nosotros interferíamos, incidíamos en la comunidad mundial desde una política de Estado, donde se tomaba en consideración la no intervención, donde se tomaba la autodeterminación de los pueblos, la paz, el diálogo multilateral. Por eso es que Chile en ese sentido tiene una vocación que todavía se le reconoce, la rompió violentamente la dictadura, y yo no creo tampoco que de los 90 en adelante haya sido una política exterior tan. No, lo que pasa es que la embriaguez postmoderna y neoliberal cubrió todo, llevaron incluso un glaciar para Madrid o para España, porque estábamos en esa, pues si el fin de la historia, la democracia planetaria, mira dónde nos dejaron con la democracia planetaria y el fin de la historia, o sea, y no es que uno esté contento porque la profecía autocumplida, no, es porque yo creo que lamentablemente lo único que puede salvar al planeta es superar este capitalismo salvaje, brutal, que dispara, literalmente dispara, produce miseria, genera situaciones. Yo espero, tengo entendido que ahora ya en estas horas se estaba definiendo algo en la reunión mundial sobre el tema medioambiental, pero ha costado enormemente porque finalmente las grandes potencias se resisten a tomar medidas que impliquen cuestiones tan básicas como tratar de bajar en un grado, 2 grados, el calor en la humanidad, con todos los efectos que esto provoca. Mira, yo a lo mejor podríamos invitar en algún momento a Janet Vega, Omar, pero ella como parte de un equipo de la OMS, que yo supongo que todavía investigan, hay mucha relación entre las pandemias con el calentamiento global y el sistema económico, industrial, qué sé yo, todo lo que está cursando. Entonces no es raro de que de repente tú te encuentres con que las transmisiones, y yo no soy ningún experto, al contrario, estoy compartiendo informaciones que ella durante la pandemia varias veces en otros medios la conversamos, la entrevistamos y además los dio cuando la entrevistaban en medios abiertos. Eh, eh, Janet Vega, decía, en la OMS venimos hace ya unos cuantos años investigando y viendo cómo se produce la transmisión de estos virus desde animales a seres humanos. Y ya no es el mono, el vampiro, el murciélago. No, está mucho más generalizado. Sí, pues, sí, Entonces así. también
yo digo, pucha, a lo mejor lo que va a decir no es tan certero, pero fíjate, Santiago de Chile, un hoyo, porque somos un hoyo, con días de calor que se prevén van a ser mucho mayores. ¿Por qué no extrañamos tanto que la transmisión del COVID y las otras variantes sean tan intensas todavía? ¿No será que las causalidades las tenemos metidas en todo este tema que tiene que ver con calentamiento global, capitalismo salvaje? Yo creo que estamos en un momento muy intenso que hay que tomarlo tal cual como es, porque obviarlo es como decía un gran filósofo, es como el pez en el agua, ¿no? Utilizaba la metáfora del pez en el agua. El pez no se da cuenta que está en el agua y vive feliz, pero si lo sacan del agua se ahoga. O sea, si se le acaba el agua, se ahoga. Entonces, el pez en el agua es una metáfora para lo que estamos viviendo también en nuestra realidad humana y de biodiversidad. Sí. Fíjate que cuando uno mira lo que se está dando, ¿no es cierto?, en Europa hoy día, principalmente en Ucrania, que es un conflicto duro, se está combatiendo de manera muy fiera en diversos lugares, cuando uno tiene acceso a cierta información, a ciertas personas que están haciendo seguimientos cotidianos de lo que está ocurriendo ahí. En el programa anterior nosotros dijimos que se venían seguramente situaciones que fueran muy complejas desde el punto de vista militar, y así, de una u otra manera, fueron sucediendo al alero, ¿no es cierto?, de nuevos bombardeos que apuntan, ¿no es cierto?, a golpear infraestructura crítica, infraestructura militar, y por tanto a la capacidad, ¿no es cierto?, de reacción, en este caso del ejército ucraniano. En ese contexto se da también, ¿no es cierto?, estos misiles que se escapan y que después de eso, ¿no es cierto?, como tú bien dices, aparece toda esta propaganda, todo este cuento, todo este relato, pero que al final tiene otro elemento también muy importante, que es el hecho de decir, mire, ¿sabe qué? Y en último caso, no importa que no haya sido Rusia, Rusia es la culpable. Así es, Y ese es un claro. elemento, y ese es un elemento de un argumento teológico, porque es el argumento teológico del pecado original. No importa lo que usted haga, porque viene Eh, con el de, pecado, usted viene con el claro, pecado. Entonces todo lo que usted claro. hace no va a estar bien, en algún momento no, no, no. Y eso es tremendamente complicado cuando uno lo aplica a la política y cuando uno lo aplica a la sociedad. Y el tema está en que hay dimensiones de lo político que tienen que ver con lo teológico, pero no lo dicen, no es explícito, sino que tiene que ver con un tipo de análisis, ¿no es cierto?, que tampoco no todos los analistas te lo dicen tampoco, porque tampoco les interesa decir eso, porque es complicado decir que la modernidad tiene elementos teológicos, porque supuestamente la modernidad nace, ¿no es cierto?, para venir y Ah, rechazar sin la duda, media y por tanto el claro, mundo de la religión y por tanto Dios. claro. Entonces no es tan bonito venir y decir que se está ocupando los mismos argumentos. La única diferencia, ¿no es cierto?, que se le está sacando la palabra a Dios y se está suplantando la palabra a Dios por otra cosa. Entonces, eso como un elemento central. Yo diría que otra cuestión también, a mí me llamó la atención el medio ucraniano, porque cuando uno lo revisa, no dice nada. Si ustedes lo miran, eh, lo único que plantea de distinto es colocar ciertas dudas en algunas cosas. Y eso, y que a un medio así de esas características se le esté censurando, eso explica mucho lo que plantea el secretario general de ese partido comunista ubicado en Ucrania. Porque si a eso, que es apenas una pequeña distinción, se le aplica esa sanción, está claro, ¿no es cierto?, que a quienes plantean una oposición más dura, más contundente, no solamente se les está persiguiendo, se les está asesinando así abierta y claramente. Y frente a eso, ¿no es cierto?, no hay una reacción internacional. Frente a eso hay un silencio cómplice.
Frente a eso hay una situación de verdadero ocultamiento y del que vamos a saber qué magnitud es la que tuvo cuando este libro, ¿no es cierto?, este libro de esta historia de este señor Zelensky se pueda abrir y se pueda abrir al mundo. Y eso no sé en cuánto tiempo va a ocurrir, pero se me ocurre que esto no está tan lejano. Mira, sí, Omar, hay una degradación terrorista bastante fuerte y dura. Sí. En estas últimas horas como gran cosa. Yo creo que lo muestran como gran cosa y lo suben a las redes, en fin. Eh, Esos so- asesinatos fue sí, una cosa tremenda. Yo no lo quise ni siquiera soldados, colocarlo. Mira, lo pensé, pero dije, yo creo que no. sí, soldados ucranianos matando así a mansalva a soldados rusos, por lo menos lo que muestran, que si Se ya, habían rendido, por supuesto. claro, claro. Entonces es un nivel no sé cómo se puede ya decir, cómo se puede calificar. Pero eso es, yo insisto en este punto, o sea, la soldadesca norteamericana, europea, está metida con todo, en Polonia, en Rumania, en Ucrania, está metido con todo, está metido en Siria, en Sí. fin, o sea, lo hemos dicho otras veces, el Comando Sur con fuerzas armadas de todo tipo está instalado aquí en nuestra región, en varios países. La generala jefasa de ese Comando Sur ha venido 2 veces a Chile y lo ha explicitado, su preocupación por China, por el litio, en fin, o sea, ese es el mundo real. Yo creo que yo no, a ver, porque hay gente de mi sector que dice que no hablan de estas cosas, como que no existieran. Y parece que les complica que uno hable de estas cosas, como que eso sería como enredar las situaciones, complicarlas. Y yo francamente no alcanzo a entender esa forma de hacer la política. No la alcanzo a entender y obviamente que no la comparto. Porque en el fondo lo que hace es limitar y restringir tu política estratégica y táctica a procesos donde estos actores y estas incidencias son reales, si no es que se inventen. Ahora, más complicado es que si tú las omites y no haces nada, o no las omites y no haces nada tampoco. O sea, Sí, entonces sí. ahí sí que nos entramos ya a complicar. Yo creo que estamos en un momento en donde la intervención ya más directa, más explícita, norteamericana, está fuerte. Tú lo decías el otro día en el programa, lo decía también otro día en otro programa Hugo Gutiérrez, con el cual compartí. Ujú. Están las empresas transnacionales que controlan el negocio de las pensiones en Chile, están abriéndole camino para apelar a Estados Unidos porque quieren reclamar por la forma como se le está tratando en Chile a propósito de esta reforma, que es un gran paso significativo, pero es un primer paso. No es el desmantelamiento del sistema de negocio completo, no lo es. Pero reaccionan así. Entonces, cuando hablamos de intervención, yo diría que tampoco se trata de andar, mira, no se trata de andar, ¿cómo decir? Andar generando situaciones con las cuales tú después no tienes fuerza ni correlaciones para enfrentarlas, pero muy distinto es cuando tú las omites. Eso es muy distinto. Fíjate que hay una cosa, hay un paralelo que es bastante preocupante y que tiene que ver con Chile para hacer la bajada en forma directa. Este secretario del Partido Comunista de este sector de Ucrania, o de esta república declarada independiente, eh, plantea que habla de la glorificación del nazismo, habla de una serie de elementos que están ahí eh, y que son tremendamente peligrosos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la dimensión de la comunicación, pero también de la tergiversación de la historia, porque eso va acompañado también de la eliminación de monumentos, de la eliminación, ¿no es cierto?, de el nazifascismo en lo que fue y en lo que es. Y hoy día nosotros vemos en Chile también una cierta glorificación, un cierto espíritu de amenaza,
un cierto espíritu de persecución hoy día contra algunos sectores, ¿no es cierto?, que están dentro de lo que es el Partido Comunista, pero que evidentemente se amplía mucho más en la medida, ¿no es cierto?, que se hace esta acción simbólica de dejar sin recursos a organizaciones de derechos humanos, a fundaciones que están preocupadas de la memoria histórica, a fundaciones que están preocupadas, ¿no es cierto?, de buscar todavía a familiares que son Es detenidos que, y Omar, desaparecidos. mira, Y eso es muy duro. es que sabes lo que, claro, es que además, Omar, yo te insisto, esto es un tema de presente y de futuro. Cuidado con Sí. disminuir la importancia. Mira, pongamos las cosas en el contexto, como lo hemos intentado hacer otras veces, como lo hicimos respecto a propósito de las declaraciones del presidente de Turquía, lo que pasó y lo que pasó Sí. después, la amenaza terrorista norteamericana, que el primer ministro de Turquía se los dice en su cara, digamos, Ujú. ¿no? El atentado en la capital de Turquía. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Chile? En este momento, mira, para que contextualicemos. Hay hay una definición del programa de gobierno del presidente Boric, al cual respaldamos las dos coaliciones, ya, las dos coaliciones, no una sola. Y yo creo que ahí también hay que tener cuidado porque de repente los análisis se tensionan las diferencias, pero yo diría, hay un acuerdo táctico explícito de las dos coaliciones respecto al programa. Y eso es lo que hay que empujar para adelante. Yo creo que eso es parte de una realización. Bien, estamos a meses de que empiece a recordarse en Chile los 50 años del golpe. 50 años. A meses. A meses. Luego, en el plan de gobierno, en el programa de gobierno, está algo que el presidente Boris en su cuenta, en su primera cadena nacional, en el Parlamento, reafirma respecto de un plan de búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos. Un plan de búsqueda. Y sobre la base de que aquí, si bien es cierto, desde los 90 en adelante, informe Rating, informe Vales y otras cosas más han permitido abrir ciertas compuertas, hay otras que todavía se mantienen en el secreto absoluto. Y hay otras que simplemente no se han investigado. Hay pactos de silencio. Podríamos invitar en los próximos días, los próximos programas, a Lorena Pizarro, en fin, a Alicia Lira y otras personas, a Francisco Esteves, que fue hasta hace poco presidente del Museo de la Memoria. Aquí hay cosas que están pendientes y que se está tratando de abrir camino, no son cuestiones del pasado. Entonces tú tienes un proceso, fíjate, el plan de búsqueda es una cuestión que en la medida en que se abra camino y que no va a ser nada de fácil, porque intentos han habido, pero no han sido tan no es solo lo complejo que es en sí mismo, respecto de dónde están, qué pasó, qué fue de estas personas, de estas compañeras y compañeros, que gradualmente se fue reconociendo por distintas circunstancias, que sí, primero, efectivamente fueron detenidas y detenidos, porque hay que tener presente que en los primeros años de la dictadura se negaba la existencia de detenidas y detenidos desaparecidos. Sí. Sergio Díez, representante de la dictadura en Naciones Unidas, lo negaba sistemáticamente. Intentaron hacer creer con publicaciones y montaje en Argentina y en Brasil, Plan Cóndor de por medio, ojo, Plan Cóndor, que las propias investigaciones en Estados Unidos dejan en evidencia que sí estuvo metido Estados Unidos en ese Plan Cóndor. Entonces dejan ver, entre otras cosas, que hubo chilenas y chilenos que estaban detenidos y detenidos desaparecidos, que se mataban entre ellos, titular de la segunda, como perros, titular Sí. de la segunda, ¿no? En Argentina y en la cadena Globo, que nunca existió, perdón, no la cadena Globo, O Día creo que se llama, un medio que se publicó en Brasil por una vez para tratar de mostrar esto mismo. Se trataba de un montaje para tratar
de dejar en evidencia de que aquí no habían detenidas y detenidos desaparecidos, y todas esas personas habían sido detenidas y detenidos desaparecidos en Chile. Después viene lo que se llamó retiro de televisores, año 1978. Mm. Retiro de televisores, que según la información dicha que se dispone, que han aparecido en procesos judiciales, implicó que una operación grandota que la dictadura hizo para tratar de nuevo de deshacerse de los cuerpos de las personas que habían sido detenidas y detenidos, desaparecidas y desaparecidos. Después viene la mesa de diálogo, avalada por los comandantes jefes del ejército, de la armada, de todo, y avalada por el gobierno, si yo no me equivoco, del presidente Lagos. Y ocurre que lo que queda ahí en evidencia los meses posteriores es que todo fue un montaje. Entregaron información falsa. Entregaron información falsa. Entonces, aquí en Chile, en rigor, no se ha hecho una realización con voluntad política de los poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, para efectos de efectivamente avanzar en la línea de saber qué pasó con las detenidas, con los detenidos desaparecidas y desaparecidos en Chile. ¿Qué pasó? Esa es una herida abierta, tremenda y terrible. Entonces, en este contexto, fíjate, cuando vamos a los 50 años, cuando se están haciendo estas reformas significativas, pero muy acotadas, cuando queda en evidencia de que el terrorismo de Estado en Chile fue para instalar una acumulación de capital financiero especulativo que terminó con todas las empresas, prácticamente el Estado, en manos de grupos privados, tanto transnacionales como propios, criollos. Cuando pasó todo eso, y tú trataste de hacer una síntesis en los 90, donde, entre comillas, el desvarío había que superarlo con una política de consenso y de acuerdo y reconciliación, y con una democracia en la medida en lo posible, entonces tú obviamente lo que observas es que hay una línea de empuje en la dirección de evitar que estas cosas impliquen para la ciudadanía chilena en forma heterogénea tener elementos para saber qué pasó y para saber lo que puede ocurrir, lo que debería ocurrir en Chile hacia el futuro, desde lo que implica este hecho histórico, este hito histórico que es el golpe y lo que viene después, y lo que viene de los 90 en adelante. Eso es lo que está. Entonces yo entiendo que las amenazas a Daniel Jadot y este intento de casi caricaturizarlo respecto de los frentes antifascistas, mientras en México se van a reunir, como decía, Bolsonaro, Kass, Milei y un montón de gente más, mientras eso pasa, mientras hace poca hora atrás el presidente de los grandes empresarios, no estamos hablando de los micro y emprendedoras ni emprendedores, estamos hablando de los grandes, el señor Sutil, dice no vamos a aceptar jamás ni nunca más eh, una cosa como fue la convención, él habla así como de una borrachera o no sé qué cosa de ese tipo. Es una descalificación brutal a lo que se hizo, que yo he escuchado gente de por acá, que el octubrismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, claro, es re fácil descalificar a una persona que, que habla desde la perspectiva de lo que significan la construcción de lógicas antifascistas en un país que tiene la historia que tiene. Estamos hablando de décadas no más. Entonces, claro, amenazas de muerte mediante. Luego, Lorena Pizarro, ¿no? Una acción que se está investigando, el que se tiene que esclarecer, pero que previo a ese asalto a su casa, previo a eso, lo que hay es una provocación sistemática de los republicanos, las republicanas, porque hay republicanas y hay republicanos, ¿no? Hicieron a Lorena y a las personas que en el Parlamento son protagonistas de este terrorismo de Estado porque les tocó vivirlo en las familias. Carmen Gers, Lorena Pizarro y un montón de compañeras más y compañeros más. La senadora Campillay. O sea, hay Fidel Sepúlveda, el senador, es hijo de una víctima del terrorismo de Estado.
Entonces, no es que, entonces, claro, aquí no, es que no quise, no se dijo de eso y después hubo que rectificar. Ah, mira, yo lo que creo es que todo esto refleja que en Chile, lamentablemente, no hemos llegado a una síntesis democrática, de lo que significa que tú simplemente cierras la puerta a la posibilidad siquiera, con lenguaje incluido, que tú puedas generar lógicas de violación a los derechos humanos. Eso no hemos logrado como síntesis. Entonces yo lo que veo es algo que va para adelante, que se va generando una dinámica y que claro, producto de estas reconciliaciones fallidas, de estos portonazos a la verdad y la justicia que han habido, eh, seguimos frente a una situación inconclusa y repito que creo que amerita una acción de Estado y también una acción de la sociedad civil, de los pueblos que habitamos en nuestro país, para efectos ya de empezar a empujar lo que significa los 50 años del golpe mirando al futuro. Sí, Eso es lo que yo creo que aquí hay que mirar. Por cierto que en medio de esa situación está el plan de búsqueda que el gobierno ya anunció y que el gobierno está en la línea de la realización y hay que trabajar fuerte y duro en esa dirección. sí. Y Y yo también lo, muchas otras cosas. sí, Perdona, sí, 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 Juan Andrés, yo veo eso mismo que tú estás planteando también dentro de una política de encuadre, ¿no? Estoy pensando en los medios de comunicación de lo que premian y lo que condenan. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en lo que hace el presidente, lo que hace el gobierno, las ministras, los ministros, incluso algunos diputados o diputadas, senadores o senadoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se premia? ¿Qué se condena? Luego, por otro lado, también en este mismo encuadre, ¿cierto? La propia derecha diciendo qué es lo que es permitido y qué es lo que no es permitido. Entonces, tal persona no puede ser presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Tal persona sí la aceptamos. Pero si tal persona hace tal cosa, cuidado que te podemos sacar. Cuidado que te podemos sacar. Pero ese encuadre también se da dentro de otro marco. Fíjate que la entrevista que le hacen a la embajadora norteamericana, en la tercera, hay que leerla y mirarla con mucho cuidado, porque se da, ¿no es cierto?, en el contexto de que el presidente Boris viene y dice que, bueno, la idea es no dejarse presionar, ¿no es cierto?, porque si hay que optar entre China o Estados Unidos, sino que hay que venir, y ojalá sea así de verdad, negociar con todos los que haya que negociar. Eh, pero ella cuidadosamente viene y dice, mire, si aquí no estamos dispuestos a presionar a nada, pero ella habla de esta idea de los valores comunes, de que Estados Unidos ofrece una alianza de valores comunes. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué valores comunes habían cuando el Comando Sur alentó el golpe de Estado? ¿Qué valores comunes habían cuando desde la embajada norteamericana se entregaron las armas para el asesinato del general Snyder? ¿Qué valores comunes habían con los pueblos de América Latina cuando desataron la masacre con miles de detenidos desaparecidos, con miles de ejecutados políticos, de exiliados? ¿Qué valores comunes son esos? ¿De qué valores comunes estamos hablando? ¿Cuáles son esos? ¿Cuándo Estados Unidos va formalmente a pedir disculpas a los países de América Latina? ¿Cuándo formalmente va a responder económicamente de todo lo que eso significó? Porque cuando se pide, ¿no es cierto?, eso para otros países y, y se es incapaz de ver el daño que se ha ocasionado, es muy complicado cuando se plantea una conversación en esos términos, porque en términos valóricos entonces es casi en términos religiosos nuevamente.
Aquí estamos los que creemos en Dios. ¿En qué Dios creemos? ¿Cuál es el Dios? ¿El Dios de los poderosos, el Dios de los opresores o el Dios liberador y el de la cercanía con los pobres y el de la cercanía con los perseguidos? ¿De cuál Dios estamos hablando? ¿De cuál? ¿Qué es lo que compartimos? Esa es la pregunta de fondo, diría yo. Los valores de la democracia. ¿Cuál democracia? ¿La tutelada? ¿La militarizada? ¿La restringida? ¿La de la Constitución del 80? ¿La de la Constitución neoliberal? ¿Esa democracia? ¿Cuál? ¿La procedimental? ¿Qué valores? Yo diría que ahí hay un tema que es fundamental y que es bueno que la ciudadanía ojalá pueda leer esa entrevista y leerla en entre líneas, de qué es lo que ella está diciendo y cuáles son los planteamientos que están dados para Chile, cuál es el encuadre que se está dando por los medios de comunicación, por la derecha política y ahora desde el Departamento de Estado. Muy importante. Juan Andrés. Sí, yo creo, mira, yo creo mucho, Omar, que nosotros cuando intentamos incorporar como lo que es esta incidencia política en Chile de Estados Unidos y de todos sus poderes, yo creo que es respecto de algo que en los 90 se trató de desmantelar y desmontar de una manera estratégica. Yo me acuerdo incluso de un documento, y por eso estaba mirando un poquito, a propósito de lo que tú señalabas, un texto público del entonces ministro Edgardo Benninger, en Sí, donde él dice, nos vamos a tener que acostumbrar a que temas políticos de relevancia sean resueltos de Chile, referido a Chile, sean resueltos en Washington. Así tal cual. Porque la embriaguez neoliberal era que la pérdida de soberanía de los estados nacionales apuntaba en la dirección del traspaso y finalmente la desintegración de esos estados nacionales, incluida la Fuerza Armada, hacia los poderes centrales. Y ese plan estratégico norteamericano eh, fue frenado por los movimientos de emancipación históricamente sorprendentes, pero estratégicamente muy evidentes, que ocurrieron con los procesos en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua. Obviamente Cuba fue y sigue siendo un actor político, un sujeto político fundamental de este proceso. Bolivia, Ecuador, El Salvador. O sea, la famosa tercera vía, que de alguna manera tuvo como expresión la tercera vía, que es una lógica, una construcción político-académica desde Gran Bretaña, sí, ¿no? Que tuvo su expresión concreta en un gobierno que terminó en el desastre con Argentina, con el presidente de la Rúa saliendo del helicóptero de la casa presidencial porque estaba el desastre en Argentina, cuando intentaron hacer lo que el Fondo Monetario Internacional hizo en Chile y lo logró, no solamente en el periodo de la dictadura, sino que también bajo gobiernos civiles. La tercera vía era Chile, era Perú y era Argentina. Miren lo que terminó esos experimentos dentro del contexto neoliberal. Y en realidad lo que logró frenar este ímpetu norteamericano, bueno, Brasil, que decir, Lula da Silva, el primer gobierno de Lula da Silva, el movimiento de trabajadores, en fin, del pueblo brasileño. Y esa es la contradicción que se sigue viviendo, si eso es una realidad. Entonces, cuando se incorpora como lo hacemos, como tú lo hacías referencia ahora, en el terreno de las ideas, en el terreno de la política, en el terreno de lo académico, cuestiones que tienen que ver con cosas muy evidentes en el presente referencial de Chile en el futuro. Mira, yo mencionaba recién eh, el tema de las declaraciones de Juan Sutil, líder de los hiper grandes empresarios.
y le vuelve a pegar un chancacazo frontal al proceso constituyente, ¿no? Diciendo, no, esto no va a volver a ocurrir y poco menos que esa borrachera y que esa locura no va a ocurrir, punto. ¿Sí? Es una amenaza, porque a mí no me van a decir que el gran empresario en este país no tiene fuerza. Tele 13, a lo mejor con esto ya me estoy sepultando, pero Tele 13 debería llamarse Teleluxic, porque es Teleluxic, po. Lo mismo que el Mega, es Heller, en fin, Chilevisión, CNN son de una corporación. Claro, Eso es, pues, eso es, o sea, no es otra cosa. Por tanto, ya estamos hablando desde un sitio, desde un territorio reconocible, identificable, que es lo que es. Y desde ahí surge esta declaración de este hiper gran empresario, desde ahí. Yo creo que eso es tan extremo lo que pasa en Chile que se victimizan, entonces capaz que digan, ah, o sea que los empresarios no, las empresarios y los empresarios no podemos opinar, porque son así. claro. Ahora el matonaje viene de Lorena Pizarro, de Carmen Gers, no viene del otro lado. Las víctimas son estos otros personajes, porque es así, esta cuestión, y como tienen fuerza hegemónica, avanzan en esa dirección. Pero hay una declaración y una entrevista también importante hoy día de Fernando Atria, que yo la sugiero, Ujú. no porque la comparta plenamente, sino que porque él dice dos cosas que a mí me parece importante considerar. Una, no es cierto, y eso es efectivamente demostrable por estudios cualitativos, que el rechazo fue un repudio a los contenidos del proyecto constituyente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo respeto mucho al ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, lo hemos recomendado, hemos sugerido su charla en Sí. Chile, pero hay una parte que yo discrepo totalmente, pero totalmente. Porque él dice, bueno, si siempre se sabe que los grandes medios van a jugar, sí, pero ojo, que Chile no es cualquier se sabe, no es cualquier se sabe. Dentro del contexto del laboratorio del capitalismo salvaje en Chile, el sistema mediático ha archiestudiado, investigado, es una mediación no de los medios solamente, es una mediación con la representación social, un poco lo que tú le pusiste a otro programa, Omar, La Caverna, el título que Claro, la política en la caverna. política en la caverna a propósito del reflejo, del espejo, Sí, en fin. Lo que ocurre es que la forma de contención que de los 90 en adelante se ha desarrollado y se ha desplegado en Chile es a partir de casi neutralizar totalmente la posibilidad siquiera de construcción de sujetos populares, que finalmente irrumpen igual, pero irrumpen como irrumpen. El estallido social, las redes sociales, 2011, las comunidades mapuches, medioambientalistas, feminismo, la revolución pingüina, irrumpen como irrumpen, ¿no? Generan grietas, fisuras, pero no es que el sistema político y menos el sistema mediático esté hecho de una manera plural desde el punto de vista de lo que es la construcción social de la realidad y de la construcción social del conocimiento. Entonces, yo creo que eso ahí pienso que con todo el aporte que hace el vicepresidente de Bolivia, García Linera, tremendo análisis que se hizo, pero yo ahí discrepo totalmente porque creo que no son mismas realidades. Yo me atrevería a decir que incluso en Chile este factor es mucho más fuerte que lo que es en Estados Unidos. Entonces, no es el único, sí, por supuesto que no es el único, por supuesto, pero no lo disminuyamos, menos desde mi sector, o sea, porque si ya empezamos a creer que las líneas de mensaje que tienen actualmente los sistemas hegemónicos la podemos romper porque nos hacen una entrevista o algo por el estilo, estamos jodidos, estamos quebrados, o sea, le entregamos estratégicamente una parte muy subjetiva y muy importante de lo que es la construcción social de conocimiento y la construcción, como dicen algunos, de realidad. Pero dicho esto, mira, la entrevista de Fernando Atria, ¿por qué me parece interesante? Porque él alerta respecto de que el actual proceso, tal cual como se está llevando a cabo, él dice, puede derivar en algo que se parece más a los últimos 30 años que otra cosa. Y yo creo que algo de eso hay.
porque lo que está haciendo la derecha es generar límites, 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 entre comillas, esto que pitucamente hablan de los bordes, pero eso es, en eso se está. Y yo creo que ahí la clave, con resultado del 4 de septiembre incluido, ojo, porque el resultado del 4 de septiembre fue el que fue, o sea, fue una derrota táctica importante, no menor. Obviarla también no tiene sentido. Pero ahí, para mi gusto, la clave es el ejercicio concreto de la soberanía popular. El ejercicio concreto de la soberanía popular, que significa consultar al pueblo finalmente respecto a cuestiones sustantivas en relación a dos cosas: quiénes redactan la futura constitución y quiénes componen esa convención o esa asamblea o ese cabildo, como se le está llamando. Son fundamentales, son fundamentales. Hay que tener en cuenta que ya hubo un plebiscito donde muy mayoritariamente la ciudadanía rechazó de que en el proceso constituyente sí mismo se metiera el Parlamento. Lo rechazó mayoritariamente. Y antes hubo un plebiscito convocado por la Asociación Chilena de Municipios que no lo respaldó ni el CERVEL, ni el gobierno de Piñera, ni el Parlamento. Lo hicieron, la Asociación Chilena de Municipios lo hizo solita, y le quiero decir que en ese momento era presidente Codina, pero ahí estaba empujando Jaude y estaba empujando otras alcaldesas y alcaldes también en la línea del proceso constituyente, y se hizo un plebiscito, y ese plebiscito también mostró cuestiones bien significativas. O sea, es factible y es posible consultar al soberano, pero obvio que sí, obvio que sí. Entonces yo entiendo de que en esa parte, Fernando, al cual también en una de esas también podríamos invitar, alerta respecto de lo que significa procesal y políticamente que este camino tan importante desde el punto de vista de abrirle camino, y valga la redundancia, al ejercicio de la soberanía popular, vaya oblicuando eso, porque claro, lo que él advierte, y yo eso sí lo comparto, es que yo creo que a la ciudadanía, a una parte muy importante de la ciudadanía, ahí sí que no le va a gustar. Ahí sí que no le va a gustar. Y ahí entramos en una complicación, porque ahí viene el análisis de lo que fue el 15, el Acuerdo Nacional del 15, que fue una mezcla entre abrir camino y otros contener, salvar a Piñera, eso fue. En el proceso se hicieron cuestiones muy importantes, se lograron cosas muy importantes, pero también se produjeron limitaciones, entre algunas de ellas, la que señalaba en una entrevista hace unos días atrás el secretario general de mi partido, Lautaro Carmona, cuando dice: es absolutamente necesario en el proceso convocar a la participación de los movimientos sociales. Cuestión que no se hizo en el Acuerdo Nacional. Se les dejó fuera. Esa fue una de las razones por las cuales el Partido Comunista de Chile, el Partido Progresista, encabezado en ese momento por Camilo Lagos, y el Partido Regionalista Verde y Social, encabezado en ese momento por Jaime Mulet, decidimos no participar en ese acuerdo. Y eso es lo que ocurre también con fuerzas del Frente Amplio, que esa es la razón por la cual abandonan el Frente Amplio. Las cosas nunca son blanco y negro, es cierto. Tampoco se trataba de que abrir trincheras y fisuras insalvables, pero cuidado también con no considerar estos factores que son parte de la realidad política y del proceso político chileno hasta hoy mismo en que estamos conversando, siendo las 9:16 Claro, fíjate que ya para ir cerrando, yo creo que hay un elemento que yo veo que las élites todavía no están completamente asimilando. Es cierto, es cierto que el flujo y que la fuerza que se desató el 18 de octubre, en cierta forma se aplacó a partir de la pandemia, a partir de los resultados de la propia elección, a partir de los resultados del 4 de septiembre, y a partir de la construcción de realidad desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del tema de la seguridad. Y digo construcción de la realidad porque cuando tú generas situaciones que son complejas, porque no ejerciste control nunca, porque no fuiste capaz de colocar los puntos esenciales durante largos años,
Y hoy día viene y dice, no, es que el gran problema nuestro es la delincuencia, es que el gran problema nuestro es el narcotráfico, pero tú durante 25, 30 años no hiciste nada. Y hoy día vienes y dices que ese es el problema. Y lo colocas en el centro a través de los medios de comunicación y lo colocas en el centro en todos los debates. Entonces, tú vienes, generas el problema, lo colocas en el centro y dices que tienes una solución que es inexistente, porque no la tuviste antes, ni la vas a tener ahora. Lo que estás haciendo es cambiar el interés ciudadano, manipularlo una vez más. Lo que no significa que el fenómeno no exista. El fenómeno existe y es grave. El elemento central es que tú no has ido a analizar ni las causas, ni su desarrollo, ni por qué hoy tú lo colocas en el centro del debate, sin tener elementos importantes para poder salir de ello, porque no los tienes. Omar, mira, eso es tan importante lo que tú señalas. Mira, acaba de salir una encuesta que fue solicitada por perdón, por el Mercurio. Explicitan eso, además, o sea, Criteria dice, esta fue una encuesta que pidió el Mercurio, en donde aparece explícitamente que la ciudadanía, y Criteria no es cualquier institución, yo creo que Criteria es una de las que estuvo muy cerca de lo que significó el resultado del 4, por ejemplo, muy cerca. Junto con Pulso Ciudadano, si no me equivoco, que son parecidos, tan en similitud. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el estudio? Lo que dice el estudio es que la ciudadanía está inclinándose más porque se resuelvan los problemas de seguridad a costa de incluso, de alguna manera, sacrificar libertades. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? O sea, por eso es que es tan grave la descontextualización, Omar. Yo por eso te sigo en lo que tú planteas. Por eso es tan grave. Y por eso es que desde mi sector, cuando no hacemos el ejercicio de lo que significa contextualizar, hacer los procesos, mirar la dialéctica del presente y el pasado y la construcción de presente referencial desde el pasado mirando el futuro, que es uno de los tremendos aportes de la dialéctica marxista. Po. Yo no estoy hablando de versus la metafísica, po. No estoy Entonces, hablando de me yo, amparo en, pero, ¿por sí, qué lo digo? Mira, desde los 90 en adelante, ¿qué hizo la derecha en Chile? Todas las derechas y otros sectores también, no derecha, que respaldaron el golpe. Ojo, porque no fue solo la derecha la que respaldó el golpe. No fue solo la derecha. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a desarrollar una línea respecto de que la izquierda no está preocupada de combatir el crimen organizado, la delincuencia. En ese momento ni siquiera hablaban del narcotráfico, porque además el narcotráfico en la dimensión que entró en Chile entró bajo dictadura. Sí, aquí hay investigaciones y libros mediante que demuestran que la DINA y la CNI se mataban incluso entre ellos por controlar la entrada de coca a niveles impresionantes en el norte, impresionantes. Bueno, ¿qué es lo que hicieron de los 90 en adelante? Empezaron a decir de que la izquierda, que de lo único que se preocupaba era, fíjate, de la violación a los derechos humanos que no tienen ningún sustento, porque eso fue bajo un periodo de guerra contra los comunistas, no tienen ninguna capacidad de preocuparse de enfrentar estas situaciones, que no tenían ni siquiera la dimensión cercana a la que tienen hoy. Y le dieron a tal punto que incluso los gobiernos de la concertación, yo diría, se vieron enfrentados a esta situación y fue avanzando la derecha y una de las grandes cosas que logra que Piñera sea presidente de Chile es la gran consigna: delincuentes, narcotraficantes tienen los días contados. ¿Tú te recuerdas? sí, por supuesto. Consigna principal. Pero fíjate que ellos, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue levantar esta consigna para neutralizar las presiones, las demandas, las exigencias por verdad y justicia. Son cosas simultáneas las que han hecho. Es la forma que ellos han tenido de defenderse frente a eso y de atacar con esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Que el gobierno de Piñera no demuestra mucha, ni siquiera poca voluntad política y los flagelos siguen creciendo.
bajo su gobierno siguieron creciendo y después siguieron creciendo. Ahora, que se hagan cargo los que fueron a hacer la reforma procesal penal y un montón de otras cosas más, que se hagan cargo los que administraron este país respecto de los flagelos terribles que es crimen organizado, robo de madera, narcotráfico, y que se asuma, porque tú tienes razón, si lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema que te va cerrando puertas, que te va bloqueando, que de en algún momento reconocer que aquí había millones y millones de personas en las calles y que había que escucharlas, a transformar eso en una especie de locura criminal, como la están tratando ahora, y cae gente de mi sector en eso, el estallido, el octubrismo y todas estas cosas, porque eso es lo que hacen. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ellos es relativamente fácil culpar a nuestro gobierno, a este gobierno, de que no se hace responsable y finalmente hacen cuestiones atroces. Rechazaron el presupuesto de seguridad. Lo rechazaron. Y en todos los medios, en La Tercera, en el Mercurio, en los canales de televisión, este fin de semana, todos dedicados a demostrar por qué lo rechazaron, tratando de justificar lo injustificable. Y por otro lado, junto con rechazar la partida presupuestaria respecto a temas de seguridad, ponen condiciones para ir a la gran acuerdo nacional para combatir estos flagelos, ponen condiciones, y por otro lado, oblicuan, frente a esta misma situación, obligan las presiones que tienen que ver con la reforma de pensiones y rechazan los presupuestos a las instituciones que le han abierto camino con mucha dificultad a la verdad y la justicia y la cultura de que supere el negacionismo en Chile. ¿Te fijas? O sea, hay una direccionalidad política muy clara. Si el problema lo tenemos por este otro lado, donde yo creo que hay, no sé si dispersión, pero creo que hay que tomar más en profundidad el proceso que estamos viviendo porque tiene estas características. Y claro, cuando uno dice, bueno, lo que ocurre es que hay sectores que con razón han planteado sus preocupaciones referidas a las violaciones de derechos humanos por las instituciones del Estado. Eso sigue vigente, tiene que seguir vigente. No es que siga vigente, tiene que seguir vigente, porque las instituciones del Estado en Chile no están no están en los estándares ni siquiera mínimos de lo que implica el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho respecto del, valga la redundancia, respecto del tema de los derechos humanos. No están, no están. Hay mucho que hacer. Pero eso no significa que tú empujes en la dirección de enfrejar estos flagelos. Nadie puede desconocer que este gobierno, comparado con todos los anteriores, todos, es el primero en dimensión cuantitativa y cualitativa que está haciendo acciones respecto de estos flagelos. Robo de la madera, narcotráfico, ahí hay cosas que faltan. Yo el otro día mencionaba tremendo valor que tiene lo que ha hecho la diputada, la compañera y amiga Ana María Gasmuri con una bancada transversal. Tremendo trabajo que ha hecho la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda. Yo cuando era, hace unos años atrás, cuando era todavía panelista del Primer Café, lo dije varias veces, incluso la gente de derecha se admiraba porque un comunista, bueno, pero ¿por qué? Habrá comunistas que no se preocuparán de estos temas, puede ser, no sé, pero nosotros estamos preocupados de estos temas. Entendemos que son violaciones de derechos humanos al pueblo. El narcotráfico es una cuestión terrible para el Estado y para las familias, para las personas. ¿No? Que el robo de madera lo tenían ahí instalado y todos sabían lo que estaba pasando y nadie se trataba de investigar y ahora sí se está investigando. Y está cayendo también pedazo a pedazo de que ahí poco menos que eso es un tema de las comunidades y no es cierto. Son bandas con mucho poder, pero mucho poder, y son bandas criminales y que tienen poder político y poder económico. Y lo mismo está pasando con otras cosas y van a seguir pasando. Porque yo mencionaba lo de Ana María, que también en una de esas la podemos invitar para que nos cuente. Porque Ana María Gamuri tiene un proyecto bastante potente que va en la línea de lo que ha hecho la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, que es la que yo mencionaba a propósito del primer café, que hace referencia a la ruta, al seguimiento de la ruta del dinero en el lavado de dinero, en el narcotráfico.
Y eso es súper importante, Omar, porque tú ahí estás golpeando, o por lo menos estás llegando al punto medular de lo que es el negocio, el gran negocio, el gran negocio. Aquí hace un tiempito atrás nomás fue una visita relativamente privada. Hubieron personas que están vinculadas al aparato de investigación en el Estado italiano respecto a las mafias, respecto al narcotráfico, y entregaron antecedentes que yo creo que acá produjeron a lo menos una reflexión más de fondo. Porque tú todas estas cosas, Omar, no las logras si no tienes una intervención muy fuerte al interior del sistema político, incluidos los partidos. No la logras al interior de los sistemas del poder, poder judicial, poder ejecutivo, poder parlamentario, legislativo. No lo logras. Entonces también mirar para el techo es lo que yo creo que de alguna u otra manera se ha hecho en nuestro país desde los 90 en adelante. Ya estamos frente a los flagelos que eh, están produciendo situaciones terribles, como es que el Estado pierde soberanía en los territorios producto de estas cosas, no producto de otra cosa, producto de estas cosas. Sí. Bueno, Juan Andrés, vamos, ahora sí ahora sí cerrando, invitando a quienes ven este programa, lo siguen, a que visiten el Café Crónica Digital, ahí en Plaza Brasil, Maturana con Huérfano, y agradecer, pues, agradecer el número de visitas, los comentarios, y esta pequeña comunidad que se está comenzando a armar, ¿no? Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Juan Andrés, que estés bien. Chao, Omar, que estés muy bien, un abrazo. Chao, chao. Saludos.